Bien. Bienvenidos a estas charlas de transición de los martes. Yo me llamo Mick Markle y soy el director del South Central Regional Center para niños con necesidades especiales. Tenemos aquí a Liz Kennedy del distrito de South Prairie y vamos a presentar en colaboración con el distrito de South County y también con la Cooperativa de Intérpretes de Madison por ofrecer la interpretación en español, que también tiene el apoyo del proyecto de planificación de transición de Wisconsin, ya que tenemos un guapísimo joven a mi lado y vamos a estar hablándole a ustedes sobre la transición del sistema de salud, lo que solemos llamar la parte que la gente no es muy consciente de todo. Eso también cambia y todo en mi vida está cambiando. Sí, la cuestión de salud también va a estar cambiando. Así que vamos a compartir la pantalla ahora y vamos a entrar de lleno en la charla. Se me dan un momento para ubicar mi pantalla. Y parece que todo va a funcionar bien. Entonces, ¿por qué no te presentas, Hunter? Como él dice, soy su bellísimo niño pequeño. Soy Hunter Markle, tengo 25 años y estoy en el espectro del autismo. Yo me llamo Tim Markle, el padre de Hunter. También trabajo con el equipo de jóvenes de transición para jóvenes de aquí de Wisconsin, junto con el Centro Regional del Sur. Somos uno de los 5 centros regionales, pero también tenemos un grupo de personas que tienen la experiencia y el conocimiento, que gente que se especializa en hogares medicalizados. Y hay 6 centros regionales que hacen crean estas charlas. Intentamos estar haciéndolo para crear un sistema que sea mejor. Tenemos 5 centros regionales y estamos, si está en Wisconsin, está cerca de un centro regional. Entonces tendríamos que quitar el centro que está alrededor de Milwaukee y dejarlo en 4. Entonces, la mayor parte de la gente que vive en Milwaukee, hay más gente que vive en Milwaukee que seguramente en todo el resto del estado. Y tenemos una población ahí, en un centro de población que no podemos simplemente hacerlos desaparecer. Tenemos que combinar los 2 del sur en uno solo. No, son demasiado grandes. Es necesario que haya uno. Sería como están esos. Si dejaran solo, quitar esos 7 condados y dejar solo a Milwaukee, todavía sería mucho. Estamos en la región sur. Así que esos son los 14 condados que se cubren. No puedes negar que Milwaukee es muy bonito. Me encanta Milwaukee. Y vamos a ir a Milwaukee en octubre. Entonces el equipo de transición de Wisconsin, lo que hacemos es ofrecemos apoyo para los proveedores de servicios médicos y las organizaciones. Y creemos que la transición de la cuestión del sistema médico tendría que ser algo integrado en los centros médicos y estos lugares médicos, ya sea una clínica o un sistema o un doctor. Deberían ser conscientes de cuándo los pacientes pediátricos, los adolescentes, se convierten en adultos a los 18 años y cuáles son las transiciones que van a ocurrir a nivel médico y ayudar a sus pacientes para prepararse para eso. Así que hacemos estos talleres para los proveedores médicos. Tenemos una página web y hacemos estos talleres en la comunidad y según aparece nueva información sobre la transición médica, mandamos un boletín cada trimestral y creemos que la transición no debería ser que una cosa independiente. Es muy importante que haya tener éxito en el empleo, educación, vida independiente. Entonces, la salud y las cuestiones médicas son fundacionales para todo esto. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre la transición del sistema médico, qué tipo de habilidades se pueden aprender y practicar para los adultos. Y somos humanos y
y cómo la transición a los sistemas médicos impacta todas las otras áreas de transición, y esto puede ser útil para los jóvenes que están en el espectro y también para los que no están en el espectro del autismo. No discriminamos en base a eso. No, ciertamente no. ¿Te acuerdas de esta foto? Hace un rato ya. Sí. La única cosa que no me acuerdo es de... seguramente está bajo el agua ya. ¿Por qué no usamos esta foto cuando estamos hablando sobre la transición? Porque es una historia buena que nos sirve para ejemplificar esto. ¿Quieres hablar? ¿Puedes tú contar la historia? Tú puedes hacerlo hoy. Esta es una foto de Mia y de Hunter en el Door County, y esto es en un embarcadero, y tenemos que estar en un poco de agua para poder llegar a la roca. El agua no es tu cosa favorita en el mundo. Así que sí, no tengo hidrofobia, pero simplemente no me gusta el agua. Entonces, cuando estábamos hablando de vamos a esa roca, y dijiste no, por supuesto que no. Así que pensábamos que iba a ser una muy buena foto y que la disfrutaría de eso una vez que estuviera ahí, igual que cuando uno se convierte en adulto, te va a ir bien, pero cuando te haces adulto, pero da miedo en su momento. Caminamos por el embarcadero, estaba allí tu hermana, las primas también estaban, los primos también. No tengo todavía no soy suficientemente mayor para tener sobrinos, eran primos. Entonces eran otra gente que lo estaba probando y yo te ayudé a cruzar, y era este proceso para que pudieras llegar ahí. ¿Cómo te sentiste una vez que llegaste ahí? Cuando pudiste salir a esa roca. Estaba contento, pero me daba un poco de miedo. Sí, igual que cuando uno hace la transición a la época de adulto. Es una mejor el momento de la vida, pero sí, te puede dar un poco de miedo. Sí, todo da miedo, es octubre y todo es un proceso. Y así que queremos hablar un poco sobre ese proceso. Así que quieres hablar sobre cómo es la transición de las cuestiones médicas. Es el proceso de pasar de los cuidados pediátricos a modelo de adulto para de salud médica dentro del sistema de salud de Estados Unidos. Y eso puede pasar de ir de un pediatra a un doctor para adultos, o podría ir ser un doctor de cabecera que simplemente ha cambiado de sistemas. Puede haber diferencias en la manera en que ven o hacen las citas o trabajan con los pacientes pediátricos de los jóvenes y los niños, pero cuando esa persona es un adulto, y también pueden cambiar los hospitales. También puede haber un cambio de especialista pediátrico, porque este niño tiene estos problemas de salud y ahora están haciendo la transición a adultos, y eso significa que ese especialista también va a cambiar. Sí, por supuesto. Lo que yo quiero que ustedes imaginen cuando nosotros estamos hablando de transición de cuidado de salud es que estamos hablando de tres partes diferentes. Número uno, la parte de preparación para la transición. Todas las cosas que deben estar en su sitio antes de empezar la transición. Cuando es el tiempo exacto de la transición, cuando sucede y que usted va a cambiar de cuidado de proveedor de salud, de doctor o de clínica. Y cuando todo está completamente integrado dentro de un marco de cuidado de salud para adultos, hacer el resto de nuestras vidas. Eso todo tiene que estar muy integrado y tiene que ser pasos preparatorios. Usted tiene que trabajar, tú has trabajado en prepararte para esto, para transferir tu cuidado médico, tu cuidado de salud, gran cantidad de papeleo. Eh, nosotros, ya lo mencionamos, ASPED, nuestra organización se llama la Transición de Cuidado en Salud. Nosotros tenemos muchísima cantidad de guías de documentación que han puesto los profesionales de la salud y son para las familias que tienen que transicionar cuidado médico. Ellos han puesto también un calendario específico de cuándo tiene que suceder y cuándo tienen que suceder para hacer la transición. Y todo esto lo pueden usar los jóvenes adultos, las familias, las escuelas, los empleadores, la comunidad, el gobierno, todo el mundo.
Los, ok, familias que tienen los hijos y además tienen bebés, también tienen que pensar en todo esto. ¿Qué es lo que usted cree que es muy importante cuando alguien se identifica como una persona con discapacidad y su cuidado especial de cada vez? ¿Por qué esto es importante? Porque muchas de las personas que tienen discapacidad todavía no se identifican con cuál específicamente es su discapacidad. Y entonces no pueden, al no haberse identificado, al no haber aprovechado la identificación de todo esto, no pueden interactuar con el mundo, no pueden interactuar con su comunidad, con allí afuera, de la forma en que debería ser cuando pudieran estar teniendo todos estos recursos. Entonces, nosotros usualmente sabemos que nosotros como padres en general hacemos un cuidado increíble de nuestros hijos, pero una de las cosas que nosotros muchas veces, a veces no enseñamos, es que a todos nuestros hijos, hijos con discapacidad o no, tenemos que enseñarles poco a poco a cómo ser independientes. Obviamente entender que todos estos pasos que llevan a la independencia son un proceso que no se hacen de un día para otro y que tienen que ser repetidos hasta que sean entendidos en un 100%. Entonces, también en el cuidado de salud para muchas de las personas, de nuestros amigos aquí, es el hecho de la importancia de preservar la continuidad del cuidado médico. Es importante que estas personas, que todos estos individuos no vayan a tener un hueco o un espacio de cuidado médico dentro de la transición. Entonces nosotros vamos a hablar de muchas herramientas que nosotros hemos desarrollado, que nosotros creemos que son súper importantes para una transición a los adultos jóvenes. Vamos a hablar primero del hospital, de la clínica, de los procedimientos, del manejador de salud. Entonces, ¿por qué es que usted por ejemplo, ¿por qué yo me quedé sin pediatría? Porque resulta que yo tuve que cambiar de HMO y tuve que cambiar de hospital. Y entonces yo cambié de un hospital pediátrico de especialidades para niños a un hospital muchísimo más general. ¿Y cómo fue que hicimos esta transición a un cuidado pediátrico, específicamente a un cuidado de medicina familiar o general? Nosotros empezamos la conversación muy temprano con nuestro pediatra, haciéndole todas las preguntas que nosotros se nos ocurrían de cómo podría lucir esta transición. Entonces nosotros pasamos muchísimo tiempo con él y nosotros involucramos a Hunter aquí en nuestro proceso, porque era para mí era de primordial importancia que Hunter aprendiera a hablar de su salud, aprendiera de hablar de sus retos de salud, de todo lo que tiene que hacer para mantenerse saludable y bien. Entonces, cuando las cosas no sucedían bien, entonces yo empecé por decidir que yo iba a hablar primero con el doctor de cuidado primario al cual iba a transicionar Hunter y después Hunter, iba a hablar con él para que todas estas piezas entraran dentro de este rompecabezas. Entonces, por ejemplo, están diciendo que muchas veces yo hablo con todos los individuos o contigo o con mi familia aquí o con mis amigos y muchas de las personas no entienden porque yo doy muchas bromas. A mí me gusta bromear mucho, pero las personas no entienden mis bromas a veces. ¿Tú quieres decirnos algo más de algo que encontraste que te llamó la atención dentro de tu equipo de cuidado médico? No, yo pienso que mi equipo de cuidado médico es excelente, es supremamente centrado en un cuidado médico global y holístico para mí. Son increíbles. A mí me fascina el hecho de lo primero, que a ti te gusta mucho tu doctor, tu proveedor de salud primario y general y todo el personal que trabaja con él. Entonces, por ejemplo, uno también puede pensar que dentro de estos doctores o proveedores de cuidado médico también puede haber proveedores de cuidado médico que también tienen algún tipo de especialidad o subespecialidad.
Por ejemplo, nosotros encontramos a donde va Hunter, que ellos tienen, por ejemplo, cuidado de adultos con diabetes dentro de la medicina general. También tienen otras especialidades. Eh, Entonces, por ejemplo, también familiarizar a la familia, al individuo dentro de la transición, a todas las demás cosas que uno necesita en su transición de cuidado médico. Por ejemplo, cuál va a ser la sala de emergencia a la cual va a tener que ir, cuál va a ser la clínica de cuidado urgente, cuál va a ser la clínica de cuidado intermedio. Como yo lo mencioné antes, es solamente el proceso que cambia, aunque usted algunas veces en algunas áreas de Wisconsin, usted pueda seguir viendo su mismo proveedor médico. Pero a veces la forma de cómo se hacen las citas, la forma como usted puede conseguir un referido a ver un especialista, puede ser un poco diferente y no está específicamente enfocado a los jóvenes adultos. Usted puede también tener necesidad de ver con mucha frecuencia a una enfermera especializada en educación médica, entonces tiene que saber cómo tener acceso a ellos. Algunas veces, algunas instituciones ofrecen algunos de los servicios que usted necesita y otros que no, por lo cual usted tiene que enterarse de cuáles son estos servicios. Por ejemplo, lo más común, a veces piden un examen clínico, una prueba, un laboratorio, y a donde usted va normalmente no lo hacen, entonces hay que estar pendiente de eso. Entonces, después de los 18 años, de acuerdo a los ojos del gobierno, vamos a discutir el ser adulto. Usted se vuelve adulto después de los 18 años y dentro del marco gubernamental, esto quiere decir que usted es responsable de su propio cuidado médico. Eh, pero por ejemplo, entonces pasa lo siguiente, y eso es lo que sorprende muchísimos padres. Ellos estaban acostumbrados a hacer todas las citas, a llamar al doctor, a pedir los resultados de los laboratorios, a recibir todo lo que venía por MyHeart. Y cumple 18 años y ellos ya no tienen acceso absolutamente a ninguna de esta información, a menos de que el individuo, que ahorita ya es un adulto, haga liberaciones de información, haga un poder de abogado, haya papeleo oficial de custodia o haya un papeleo que les dé a los padres decisión apoyada. Entonces, estas cosas tienen que estar en el marco antes de que los padres o cuidadores custodios puedan tener acceso a la información de cuidado médico cuando el adolescente hace la transición a los 18 en la adultez. Nosotros impulsamos a cómo hacer la familia, a cómo hacer la transición. Esto no es automático. ¿Qué es lo que nosotros hacemos y motivamos a las familias a hacer? Primero, empezar una conversación activa con el proveedor actual del niño. Pueden también hablar con otras organizaciones de la comunidad, con los trabajadores de caso, con otras instituciones de apoyo, con las escuelas, con los distritos escolares, con otras familias. Entonces, a veces es muy difícil encontrar un proveedor médico de medicina familiar, con el cual ustedes se sientan cómodos. Entonces, por ejemplo, con sus amigos, familias, preguntarles, ¿ustedes conocen algún doctor que sea? Pues sí. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene en su lista de deseos cuando uno está buscando un proveedor médico nuevo y obviamente muchísimas veces este proveedor médico nunca va a cumplir con todas las funciones, pero que por lo menos cumpla con las cosas que son fundamentales para usted. Este proveedor médico tiene que empezar a educarse con respecto a la discapacidad del individuo que va a transicionar. ¿Cuál es el tipo de cuidado y cuidado de apoyo y cuidado especializado que este individuo ha recibido hasta ahora? Nosotros, de acuerdo que nosotros cuando hicimos nuestra transición, nosotros entrevistamos a muchísimos potenciales candidatos médicos para Hunter. Todos somos humanos. Estos sistemas están construidos por humanos
por lo cual fallan como los errores que nosotros cometemos como humanos. Entonces nosotros ya hemos hablado de cómo vamos a hacer el proceso de tomar decisión y vamos a hablar un poquito más de las otras cosas que van a cambiar durante este tiempo. Una de las cosas que nosotros también motivamos durante este proceso es que sea el padre o el guardián, que sea la persona primaria que hasta ahora viene haciendo todas estas citas, que se da cuenta, o sea, se encarga de toda la logística, transporte, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Eh, entonces, porque puede que y una de las cosas es que el papá y la mamá van a decir, o el guardián van a decir, bueno, entonces ahora, ¿cuál es mi papel? ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora? Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos que hacer si en la oficina del doctor, la oficina está cerrada y no podemos tener acceso a ella? Entonces tenemos que poner un plan de acceso a seguridad alternativo. ¿Qué podemos recurrir? Etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos todos poder tener acceso a MyChart y historial clínico actualizado? Eh, por ejemplo, hay una cosa importantísima que es de los milenios, es que ellos jamás contestan el teléfono. Todo lo hacen por texto, todo lo hacen con el teléfono. Entonces, ¿cómo crear formas alternativas para que pueda existir una comunicación activa entre el adolescente transicionando su proveedor de salud y y los padres y las instituciones? Entonces nosotros siempre estamos motivando familias a aprender muchísimo más de cómo hacer una transición casi completa a los historiales y los récords electrónicos. Eh, entonces, por ejemplo, cómo estos adultos que ya son responsables de, de sus medicamentos van a estar pendientes de que nunca se les acaben los medicamentos, cómo van a poder recibir una prescripción. Hunter nunca se quedó sin medicamentos, pero yo estaba pendiente de todo eso. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a nuestros adolescentes a la transición de cómo van a ser capaces de rellenar sus prescripciones médicas, de no quedarse sin medicamentos, inclusive si no son con receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y todo eso. Entonces, por ejemplo, lo que Hunter hace es que todas sus pastillas, sus medicinas, las organiza en una caja o contenedor cada 2 semanas y se da cuenta de qué se está quedando sin o de qué se va a quedar pronto sin y actúa al respecto. Entonces yo pude hacer la transición y yo aprendí cómo hacer todos los rellenos o los resurtidos de acuerdo a la cantidad de botellas de medicina que yo mantengo, y eso lo aprendí a hacer. Ajá. Yo agarro medicinas específicamente de cada una de las botellas. Entonces sí, porque muchas veces te recomiendan una cantidad más grande de lo que dice la botella, así que tú sigues las indicaciones del doctor. Sí, siempre hay que escuchar al médico, que son los que mejor lo saben. Así que ese fue un muy buen ejemplo de ese proceso de cómo ir mejorando tus habilidades. Muy bien. Seguro médico. Sí, útil, necesario, 100%. Hay una diferencia entre el seguro médico privado a través de un empleador o de una persona o el seguro médico público. Nosotros teníamos seguro médico privado a través de mi trabajo. Ese no sería después el Medicare o Medicaid, que es lo que podrías tener a través de Katie Beckett. O también pudo conseguir el CLTS. Y también lo importante es que si hay algún seguro médico público, si no hay que poder contactar con el centro para personas mayores y discapacitadas, ¿qué hay que hacer para poder continuar con ese seguro médico después de los 18 años? Y también tenemos una grabación del Centro de Recursos para Personas Mayores y discapacitadas que pueden ver para ver cómo siempre te gusta mucho trabajar con South County. Sí, porque nos están ayudando para sponsorizar esto. Son quienes patrocinan esto, son mis favoritos. Perdón, Liz.
También sabemos que ahora todas las personas se pueden quedar en su seguro privado hasta que tienen los 26 años. En diciembre cumplo los 26, me queda un mes. Sí, así que están un montón de avisos. Estamos recibiendo un montón de papeleo, así que lo que estaba haciendo, he preguntado a mi compañía de seguro médico para que vean el historial médico de Hunter, para que vean si se considera que está discapacitado, entonces se le va a permitir que se quede en mi seguro médico. Estamos esperando a ver si nos dan una respuesta sobre eso. Y si no, tendremos que ir al Marketplace, tenemos que ir al Medicaid, intentar que te cubra ese seguro médico, porque el mío ya no te cubriría en caso de que no lo acepten. Sí, papeleo más papeleo. Es una de esas cosas que simplemente tienes que ser muy consciente y planearlo antes de que ocurra, antes de que cumpla los 18 años. Otras habilidades de las que podemos hablar es ayudar a nuestros niños a que hagan decisiones, a que entiendan sus necesidades de qué hace cuando no te sientes bien, sus necesidades médicas, hacer las citas médicas y cuando hacer el check-in cuando llegas al médico. Y también esas son exactamente estas las preguntas que te van a hacer y puedes prepararlas con tus hijos. Sí, prepárenlas. Yo aprendí eso de la peor manera cuando estaba recibiendo las llamadas para hacer las citas. Normalmente era esta persona que decía que Tim hacía todas las citas, que hacía como que era yo por el teléfono, hasta que me obligaba hasta que decir mi nombre, el código postal y la fecha de nacimiento. Esa es la información que necesitas saber para hacer la cita. Y ese momento solo con el médico es que hay que enfatizar que en la época de adolescente, los adolescentes empiezan a van creciendo junto con el doctor, así que poder hablar en privado con el médico, quizás esos 5 minutos y quizás primero 5 minutos, después otro 10 minutos y el siguiente 15 minutos, poco a poco ir incrementando hasta que ese joven, el adolescente, se siente a gusto, pues siente a gusto estando 30 minutos o 45 con el doctor y hacer un resumen básico y tener autorización para la distribución de información y después saber cuáles son las cosas básicas para después poder ver qué es lo que han hecho con el médico. ¿A cuántas citas médicas voy contigo ahora? 0. Sí, ya no voy. Sí, pero todavía nos comunicamos sobre ello. Pero creo que es muy importante que entiendan que siendo tu médico, aunque vayamos contigo al médico o tu madre, el médico te va a hacer a ti las preguntas y la mayor parte de las veces, en general, mi pediatra generaliza las preguntas y cada uno de nosotros puede dar una respuesta diferente a la misma pregunta. Y yo iría ya para hacer una cita y diría, sí, muchas veces te harían una pregunta y simplemente te quedas mirándonos. ¿Cómo estás, Hunter? Y nos miras. Hunter, ¿cómo estás? Tú deberías saber cómo estás. Así que deberías saber cómo estás como niño. Y deberías estar cómodo compartiendo eso con el médico y eso solo viene con la práctica. Entonces esa práctica con el médico, esa es la clave. ¿Cuáles son tus contactos de emergencia? El teléfono y seguramente tengo un papel en mi cartera para tener tu teléfono, el de mamá y el de los abuelos, porque todavía tienen un teléfono, una línea en casa. Antes, para hacer un resumen, antes de pasar al siguiente paso, les animamos a todo el mundo que estén un paso por delante, que vean, que echen un vistazo a los objetivos y cuáles son esos pequeños pasos, esas habilidades y esos procesos que puedes aprender y cómo puedes para ayudar a tu niño o antes de que cumplan los 15 años para que ellos sean los encargados de su seguro médico. ¿Cuánta gente realmente tiene estos SMART, objetivos SMART? Así que usen ese acrónimo SMART para ayudarles con esta transición del seguro médico y con todo lo demás, que es lo que quieres aprender, y lo partes en esos pequeños pedazos de información. Es que son simplemente pasos. Es algo que puedes alcanzar. Sí, creo que es conseguible.
tenemos... Sí, podemos seguir y te haces una idea. Podemos ir haciéndonos una idea para la hora en que esto acabe. Esto es si estás buscando cuáles son algunas de las cosas que tienes que saber. Si tenemos nuestra gente de la educación, les encantan las evaluaciones. Hay unas evaluación para qué tan preparados están para la transición. Te puedes entrar con los médicos, con los estudiantes y puedes ver cuáles son las habilidades que necesitan aprender. Y eso está siempre muy útil para las reuniones y los equipos de IEP, de los planes educativos. Y esto así que estamos haciendo un montón de trabajo a la hora de integrar el seguro médico y la educación especial ahora. Antes esto ni existía y así es como todo esto sobre hablar de la transición del seguro médico, esta evaluación específica, esto antes no existía y les vamos a mandar todos estos materiales para ustedes para que lo puedan usar. La otra cosa que quiero mostrarles, un diagrama de Venn. Es que recuerden que entendemos que la salud ocurre en medio de todas las otras cosas en la transición que están ocurriendo y puede ser un poco abrumador. La vida, que es abrumadora, la vida, ¿cómo va a ser así? No, la primera vez que lo oigo. Desde donde yo lo veo, la salud es una de la cuestión, los cimientos para el éxito en la vida y dónde quiero vivir y quién toma las decisiones conmigo y si lo estoy haciendo bien me está yendo bien en la escuela o en el trabajo. Así que queremos animar que en salud y el plan educativo, para ir todo junto, eso debería ser parte del plan de transición de secundaria y las cuestiones de salud deberían ser parte de eso. Y también pueden ser parte de algunas versiones de planes individualizados educativos y es muy importante el poner todo un plan de cuidados de emergencia, todo eso se va a detener cuando el estudiante se gradúa. Entonces, quien necesita saber toda esa información una vez que ya han salido de la escuela, de la preparatoria, es importante que haya esos planes especiales mientras están en la preparatoria, así que es importante aprender de qué manera, se hace esa transición a la preparatoria y de la preparatoria a la universidad. Sí, la escuela postsecundaria. ¿Qué pasa cuando tú fuiste a Madison College, a MITC? ¿Qué cosas había disponibles para ti para cuidar de ti mismo cuando estabas en MITC? Tomar los exámenes por separado, individualmente. Es una de las... Alguien hablamos sobre la de tomar apuntes y ejecutar algunos de estos planes. No es que se hiciera mal, no estaba completamente, no llegamos, se quedó un poco a medio camino. Podía hablar con la persona que me tocaba los apuntes, pero no entendía muy bien la tecnología, no funcionó muy bien. Con el sistema médico que había ahí, ¿recuerdas cuáles eran tus opciones para tus cuestiones de salud mental y física? Para la salud mental había terapia general y lo que hacíamos con el terapeuta de la escuela, un consejero, esa es la palabra que estaba buscando. Y para NMTC, específicamente para educación física, salud física, había gimnasio que yo pensé que no tenía que usar su equipo de gimnasio, ya que todas mis clases estaban siempre arriba de las escaleras o al otro lado del edificio. Y que llevando una maleta, una mochila que pesaba mucho, ese era mi ejercicio, esa era mi terapia física. Cada escuela pueden ver qué les ofrecen en el área de la salud mental o estos apoyos y seguramente van a descubrir, según sus centros de recursos de discapacidad, lo van a descubrir ahí. La otra área que también la que queremos pensar es la cuestión de empleo y salud. Cuando conseguiste tu trabajo, ¿hablaste con tus supervisores sobre tus discapacidades? Sí, tenían que saber sobre mis cuestiones de ansiedad y de que estoy en el espectro y de que tengo depresión. Y de que hablé con ellos sobre eso y simplemente me dijeron, ok, muy bien, si necesitas ayuda, dinos. Y esa es una de las cosas más importantes que aprendiste también, que si necesitas ayuda, pídela. No importa
cómo estés, ya seas que ya si tienes algún problema o no, especialmente cuando son todos estos tipos de salud. Y la otra cosa que animamos es a comprender qué es lo que ocurre cuando necesitas llamar para decir que estás enfermo. Hay una diferencia entre no sentirse bien y no ir a la escuela y no sentirse bien y no ir a trabajar. Es diferente. Parece que debería ser lo mismo, pero no lo es. Así que aprender cuando estoy demasiado enfermo como para ir a trabajar, qué es lo que tengo que hacer. Si no puedo ir a trabajar, a quién tengo que llamar. Tú eres responsable por hacerte cargo de todo eso una vez que eres adulto. Así que eso es un poco las cuestiones de empleo, la vivienda y la vida, el transporte, cómo vas a ir al médico, cómo vas a recoger las recetas, qué es lo que necesita tu cuerpo, comer de manera saludable, tener un cuerpo saludable, limpio. Ya no sé por qué no te quieres duchar, eso es muy raro para mí, pero eso ocurre. Sí, no, ya me estás atacando. Sí, te molesta que tenga razón. Oh, hablando de derechos. Sí, los derechos y la toma de decisiones, simplemente me queremos recordar que puedes ir y escuchar la charla sobre las diferentes opciones disponibles para ayudar a los jóvenes con discapacidades a que tomen decisiones. Y la tutoría legal muchas veces no es la mejor opción, es una de las opciones que hay, pero puede haber opciones menos restrictivas como autorizaciones para divulgar información o ese tipo de cosas. Así que, ¿por qué es importante la salud? ¿Por qué importa? Aumenta la independencia, mayor éxito en la vida diaria, más éxito en la educación postsecundaria y también ya sea para conseguir tu título o para decir, sí, vamos a alejarnos un poco de la universidad, ir a trabajar un poco y después hacerte la idea de si quieres, qué quieres hacer en la vida y, y dónde quieres vivir y cómo quieres hacer todo eso. Y si tienes la Entonces, transición. Health Transition Wisconsin tiene todas estas herramientas en su sitio de internet. Hablamos de todas las herramientas para proveer toma de decisiones, que los proveedores funcionen, citas, medicamentos, resumen de salud, eh, transporte para citas, todas estas cosas. Y nosotros queremos que el individuo crezca y madure y llegue a la adultez siendo su propio abogado por sí mismo, aprenda a abogar por sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos traer salud dentro del área de transición en toda nuestra vida? Entonces, voy a presentarles a la doctora Lida Lederer. Ella va a compartir con nosotros nuestra pantalla, su pantalla. Ujú. Hola, gracias por estar con ustedes. He estado teniendo un poco de dificultades técnicas, mi cámara no me estaba funcionando, mi teléfono no me funcionaba. Y yo aprecié muchísimo como usted habló con respecto a transiciones desde el punto de vista de padres y del punto de vista del paciente. Y que no es solamente como parte de la posición del paciente, sino que hay muchísimas cosas que están sucediendo al mismo tiempo y entonces hay que aprender mucho. Por ejemplo, los trucos de cómo aprender a rellenar los propios medicamentos. Eh, eh, entonces, también hablaron de cómo empezar estas conversaciones en la escuela media. Mis hijos están ahorita en la escuela media y a mí me gusta empezarlos a incluir a ellos en algunas de las cosas que nosotros hacemos o nuestras discusiones respecto de salud mental, especialmente salud mental y salud general. Entonces, cuando uno de mis pasos fundamentales para transición, los voy a exponer aquí, como nosotros como padres y ustedes como educadores también, ustedes pueden ayudar con todo eso. Y yo voy aquí con respecto a un horario o a un calendario de qué es lo más importante para hacer cuándo.
Yo estoy mostrando aquí una formulario con todos nuestros pacientes de la edad de 12, cuando tienen 12, yo empiezo a que los padres empiecen a salirse del cuarto de examen. Para empezar, y le digo al paciente, ¿tienes preguntas, inquietudes, dudas, algo que tú me quieres decir? ¿Cómo estás en la escuela? ¿Cuáles son tus materias favoritas? ¿Qué clase de calificaciones estás obteniendo? ¿Te la llevas con tus amigos en la escuela? Todas estas cosas. Después entonces empezamos a hablar, ok, has probado el alcohol, te han dado a probar, has estado enfrentado a situaciones donde te hacen presión para que pruebes drogas, obviamente cigarrillo, y con todas estas preguntas, por ejemplo, en niños, con respecto a los periodos menstruales, con respecto en los dos a la pubertad, los cambios en el cuerpo, están percibidos, qué les angustia, qué preguntas que tienen. Entonces, en mi experiencia, lo que yo veo es lo siguiente, o tengo muchachitos y muchachitas que inmediatamente se abren y me empiezan a hablar de muchísimas cosas, o hay otros que no, es muy difícil para que hablen conmigo. Entonces, yo les digo específicamente que tranquilos, les digo que por favor, si tienen alguna pregunta, alguna duda o cosa, lo anoten para la próxima vez que nos veamos. Después, si ya podemos establecer una conversación, pues ellos son un poquito mayores, entramos a discutir enfermedades de transmisión sexual, exposición, relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces después yo empiezo a hablar con ellos de tomas de decisiones y yo les empiezo a explicar que hay algunas decisiones que ellos pueden tomar sin que necesiten permiso específico de sus padres. Eh, entonces, por ejemplo, son niños todavía, son niños a los cuales los padres los tienen que traer porque no tienen transporte, todavía no conducen automóvil. Tienen que hacer las citas ellos mismos porque todavía no las pueden hacer solos. Entonces, esto todo empieza más o menos a los 12 años. Entonces yo empiezo a ver cómo es que yo puedo empezar a que estos niños vengan a mi oficina y tengan un momento más privado y se sientan más independientes cuando lo hacen. Eh, Ok, una de las cosas con las cuales es la filosofía de que los padres se salgan de la habitación es tratar de motivar a los niños a que hablen un poquito más francamente. Pero también yo tengo que decirles que muchas son las veces en que yo entiendo y sé y me doy cuenta que el niño o la niña no me está diciendo la verdad. Entonces yo no puedo decir mayor cosa respecto de esto, simplemente yo lo que les digo es, por favor, tú estás en un espacio seguro, tú puedes confiar en mí, yo voy a hacer todo lo posible por ayudarte. Cuando entramos a hablar de cosas un poquito más delicadas, como una potencial embarazo no deseado, una potencial exposición a una enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Entonces, antes de que, más o menos para la edad en que los niños están grabando el bachillerato, yo tengo una cita con ellos en donde yo hago como un ensayo. Yo le voy a decir, tú te vas a ir a la armada, tú te vas a ir a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Les hablo mucho de tal, salgan de su casa, eh, y les hablo de que tienen que estar al tanto en estos ambientes de si van a usar los servicios de la universidad para salud o si van a continuar usando sus propias aseguranzas, las aseguranzas de sus padres, cuál es la sala de emergencia a la cual tienen que ir, etcétera. Estas son las cosas que cuando uno sale para la universidad, es lo último que uno piensa. Cuidado médico, ay, sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo me paso muchísimo con respecto a esta forma en que la forma se llama
que todo con respecto a mí. Entonces, es para ayudarle a nosotros, a los proveedores de salud, a conocer a nuestros pacientes y a tener toda la información para ayudar a facilitar esos procesos de transición. Entonces, yo siempre estoy buscando formas en las cuales yo puedo hablar de forma más clara con mis pacientes, de conocer muchísimo más a través de ellos, de hacerme lo más útil posible para su vida diaria y para su vida en el futuro. Eh, Una de las cosas que yo hago mucho cuando yo hablo con mis niños y mis mayorcitos y mis adolescentes es mostrarles como fotos, mostrarles como ejemplos de las situaciones en las que nosotros estamos hablando, mostrarles diagramas, ilustraciones, dibujos, decirles a todos que yo también aún estoy aprendiendo, todos somos humanos, todos nos equivocamos. Tengo la tendencia a usar gran cantidad de analogías, gran cantidad de ejemplos de la vida real. Y porque sabemos que es muy difícil empezar con un proceso de pensamiento que a esta edad puede llegar a, tiende a ser muy poco concreto, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que yo trato de hacer es promover que hablen conmigo. Entonces, ¿cómo podemos hablar también? ¿Cómo también trato de hablar con el cuidador o custodio, guardián del niño o la niña? Por ejemplo, una de las situaciones es necesito un intérprete porque papá, mamá, guardián, cuidador, custodio no hablan el idioma que habla el niño. Mm, Entonces, una de las cosas es que sabemos que las citas médicas son cortas, siempre nos están recortando el tiempo, no siempre tenemos el tiempo para discutir todo, entonces tenemos que tratar de aprovechar el tiempo que tenemos de la mejor forma posible. Y de nuevo, esta forma en que yo estoy compartiendo con ustedes del CDC me ayuda mucho a concretar cosas. Por ejemplo, ok, una de las cosas que yo le digo a mis adolescentes que están haciendo transición es que a mí me gusta cuando ellos vienen con una lista de cosas o de preguntas. Por supuesto que si tengo una cita de 15 minutos, no me gusta que vengan con una lista de 18 cosas a discutir, pero yo les digo cuáles son las dos, tres, cuatro cosas más importantes que tú quieres que discutamos hoy y que no salgas de aquí sin haber tenido esa discusión. Entonces, otra cosa es que si no alcanzamos a, también los motivo a que usen MyChart, que se comuniquen conmigo electrónicamente, me pongan correos electrónicos y todo eso. Ot- Otra cosa que hacemos, que yo hago con mis asistentes médicas, es que hacer una pequeña pausa para darles a ellas la oportunidad de saber a quién es el que están chequeando y a quién es la persona que están poniendo en el cuarto de examen y empiecen a hacer ciertas preguntas claves de las que yo, con las cuales discutimos para empezar toda esta conversación. ¿Hay alguno de ustedes que tienen alguna pregunta específica para mí? Ok, yo no, o sea, yo sé que yo hablé de forma muy general. Simplemente lo que yo quiero y quería establecer específicamente es darles un calendario. ¿Cómo empezamos desde muy temprano, 12 a 13 años, a empezar a hacer toda esta transición? Esta forma, Kim tiene una pregunta con respecto a al formulario que ella muestra en su pantalla. Este formulario, ¿usted le gusta que yo, yo se los trato, yo siempre trato de imprimir estas formas y tenerlas conmigo, trato de promover esto. Ellas, por ejemplo, yo las tengo permanentemente en mi oficina y entonces si vamos a empezar una cita, ellos pueden empezar a llenar paciente la forma. Yo compartí esto con Tim y con Liz antes.
hay una copia electrónica que ustedes pueden poner en la caja de diálogo o en su sitio de internet para que puedan compartirlo con todos. No, no es algo que fue originario de mi clínica ni de práctica, sino forma simplemente de el CDC. Entonces es una cosa que es simple de llenar y que se puede usar en cualquier contexto. Ok. ¿Hay cualquier pregunta? ¿Hay que hacer alguna otra pregunta que tú duda? Lina, yo aprecio muchísimo estar aquí con nosotros. Ok, nosotros hemos estado haciendo esto por 3 años ya y Lía es la primera doctora que se suma. Gracias y yo estoy a la orden. Estoy también constantemente aprendiendo de todas las familias, de todo. Por favor, te podemos hacer comunicación constante entre nosotros. Ustedes me quieren invitar nuevamente, si tienen preguntas, inquietudes, dudas, cualquier cosa me pueden contactar y yo estoy muy dispuesta a ayudarles. Gracias a todos, gracias a todos. Podemos hablar de cómo conectar todo esto con el Distrito Escolar de Soft Trail. Sí, gracias. Yo quisiera hablar un poquito como una coordinadora de transición en la escuela de Soft Trail. Es para llenar ese hueco que hay entre la adolescencia y la adultez. Yo asisto a las familias en todo el proceso de referencia del ADRC y también puedo ayudar a coordinar todas las agencias que pueden intervenir y apoyar. Puedo ayudar a llenar todos los formularios de Medicare, Medicaid. Tengo portafolio de todos estos formularios en español, en inglés, y yo tengo todo esto como muy organizado, de como en unos archivos para que todas las familias tengan todo conectado, por ejemplo, conectado con el IP del individuo. También tengo copias de todas las guías de recursos del programa de transición de Wisconsin. Yo puedo ayudarlos a conectar, ayudo a conectar con centros de vivienda independiente y yo puedo ayudarlos a navegar alguna de estas transiciones. Yo puedo también trabajar con las trabajadoras sociales del Distrito Escolar y fuera de ellos. Puedo ayudar a averiguar con respecto la cobertura de cuidado médico. Yo permanentemente me estoy entrenando en esto y para aprender todo lo que los adultos jóvenes necesitan para empezar este proceso. La próxima semana nosotros vamos a estar trabajando en el número de seguridad social. Eh, eh, vamos a estar revisando también el programa de beneficios y de beneficios de seguridad social y el análisis de todos estos. Vamos a hablar del trabajo, cómo transicionar hasta la posibilidad de trabajar. Este es un programa que va a llevarse a cabo octubre 20 eh, y vamos a tener una conferencista de la nación Ho-Chunk para que los miembros de las tribus y los miembros que puedan hacer también esta transición. Esta es la último enlace para ustedes si quieren apuntarse a a las charlas de los martes para transición y tengan en cuenta que todo está siendo grabado y lo pueden encontrar en la página web en ese enlace. Tim estaba diciendo que estamos teniendo algunas dificultades con la traducción en español de las últimas semanas, pero lo solucionaremos y estará disponible en español. Está siendo genial poder tener la interpretación en español porque tenemos a muchas familias que piden la traducción en español y el poder ser capaces de poder llegar a las familias que también hablan español. Y si tienen cualquier pregunta, por favor,
vengan a hablen conmigo, y muchas gracias a Tim y a su hijo Hunter y a los intérpretes en español y a la doctora que está presente, que nos ha ayudado para navegar los pasos que necesitamos tomar para pasar a la edad adulta. Y sé que estamos pasándonos un poco de tiempo, pero ¿alguna pregunta o discusión? Les agradecemos mucho por estar aquí, por unirse a nosotros, y sabemos que es difícil el tomar un tiempo de descanso, y pueden volver a estas grabaciones y las pueden ver tantas veces como quieran. ¿Alguna pregunta o comentarios que tengan antes de irnos esta noche? Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a dejar aquí la grabación. Si quieren, podemos despedirnos.